Vamos a hablar un poco de cómo afrontar estos últimos meses, pensamientos disruptivos o dinamitantes que van a aparecer a lo largo de, ya os digo, estas últimas semanas de preparación, cómo lo enfocaría yo, qué plan B haría y realmente cómo lo hice yo, es decir, aplicación práctica directa, sin vendehumos, sin historias extrañas. Esto es Oposiciones de Educación, soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y comentaros justamente eso, que yo me acuerdo de cuando estaba a unas 10, 12, 14 semanas del examen y la verdad que yo tengo un foco bastante alto y directamente me enfoqué en lo que podía controlar. Sí que es cierto que tuve bajones, siempre cuento el bajón que tuve a 4 semanas del examen, que lo quería dejar, de hecho así se lo hice saber incluso a mi familia, lo voy a dejar, no tengo la programación aún completa, tengo muchas cosas por trabajar, los temas no me los sé al 100%, lo voy a dejar y menos mal que seguí hacia adelante. Por eso os comento que muchas veces no os tenéis que fiar de vuestra sensación no es nada y es más que midáis vuestro progreso, que tengáis técnicas de estudio, que hagáis simulacros, que comprobéis lo que sabéis y lo que no, y tampoco os creáis tanto vuestras debilidades, sino que atacar vuestras fortalezas y esas debilidades intentar solucionarlas de aquí al examen. De hecho, es un ejercicio que estoy haciendo con mis opositores, que ya van más adelantados. Eh, Vamos a hacer un pequeño DAFO de temas, vamos a hacer un pequeño DAFO de habilidades que nos van a demandar las oposiciones. Hay opositores que quizá a nivel de comunicación se les da un poquito peor, pues desde ya vamos a empezar a ensayar y practicar todos los días. Hay otros opositores que quizá llevan temas muy flojitos, pues desde ya vamos a intentar hacer un simulacro cada 4 o 5 días. Se trata de que llegue la oportunidad y estar preparados y ya está. Y cada vez que se vaya la mente a otro sitio en el sentido de que hay pocas plazas, o es que mira mi academia, la gente que preparada va, o es que en las redes sociales todo el mundo está avanzando. Eso son cosas que realmente no puedes controlar. Es que no puedes controlar para nada, ni nada. O sea, tú te puedes comparar contigo mismo, con lo que hiciste ayer, con lo que hiciste la semana pasada, cómo está respecto a la oposición hace unos meses y desde ahí pues motivarte o desmotivarte y de esa desmotivación que te sirva para practicar y hacer las cosas mejor. Pero compararse con otras personas ya sabéis que de poco sirve porque cada uno tiene su realidad, no sabes cómo va a rendir en su día a día, no sabes cómo va a rendir el día del examen y en un proceso que es tan largo que tiene distintas pruebas. Entonces yo creo que es una buena forma que cada vez que se te vaya la mente a pocas plazas, cada vez que se te vaya la mente a la competencia, cada vez que se te vaya la mente es que no voy a sacar plaza, al menos yo he decidido opositar y tengo ese compromiso hasta que pase todo el proceso, lo voy a dar todo. Y hoy me lo comentaba Adrià, espero que estés escuchando este podcast, me decía, Diego, yo me estoy llevando muchos recursos de la preparación, me estoy llevando muchas propuestas, sé que voy a opositar tremendamente mejor que en mis últimas oposiciones, obviamente yo apunto a la plaza porque no hay otra, pero pero sé que me llevo unas habilidades más allá de la preparación de oposiciones. Y eso también quita presión. ¿Qué habilidades te estás llevando en este proceso? ¿Estás comunicando mejor? ¿Estás estudiando mejor? ¿Te estás llevando recursos, propuestas prácticas para tu día a día en el aula? Pues eso es lo importante. Y más allá, las oposiciones las tenemos que concebir como algo a largo plazo. También de vez en cuando, pues pensar lo peor que podría pasar para quitarnos presión y lo peor nunca es tan malo. Pero de nuevo, cada día es una batalla, cada sesión de estudio, cómo lo puedo hacer mejor, autoanálisis de aquí al examen y vuelvo a decir, tenemos semanas suficientes para llegar preparados a la prueba que tengamos la segunda semana, la tercera semana de junio, de verdad. Pero vamos a controlar lo que podemos controlar. Es tiempo también para no reducir drásticamente aspectos que de normal estamos haciendo. Me refiero, yo seguiría haciendo ejercicio físico, quizás lo reduciría un poquito. Si hago sesiones de 2 horas, quizás es momento de hacer sesiones de 1 hora. Y si hago poco ejercicio físico, pues al menos mantener esos piscolabis o píldoras de ejercicio de 10-15 minutos para mantenernos activos. Sí o sí, no quitamos horas de sueño, nos seguimos alimentando bien. Tampoco descendamos nuestro tiempo de ocio y aquí nos tenemos que poner cortafuegos para que llegue un momento del día y desconectar de la oposición. Yo me acuerdo que los últimos meses me pude liberar de mis trabajos y los 2 últimos meses, las últimas 6-7 semanas, me dediqué solo a la oposición.
y a partir de las 9 de la noche, de las 10 de la noche, yo dejaba los apuntes y me metía en mis movidas de ver Pokémon, mis movidas de escuchar X podcast, que no tenía absolutamente nada que ver con las oposiciones. Era como un momento de relajación, que al principio te costaba y sigues dándole vueltas. Pero bueno, yo también hacía pequeños compromisos conmigo mismo, de a partir de las 9 no miro ningún grupo de WhatsApp de opositores, a partir de las 9 no miro nada de la oposición y le dedico tiempo de calidad a mis familiares, a mi pareja o a quien sea que esté a mi alrededor. Pero de verdad, ahora el hacer sacrificios drásticos no son sostenibles a largo plazo. Vamos a cuidarnos. Tenemos que hacer también una progresión ascendente en cuanto a energía. No hemos de llegar exhaustos al día del examen, sino pletóricos a nivel de fortaleza, de ganas de demostrar el tema en el supuesto práctico, en la programación, de ganas de demostrar y con energía de hacer la prueba y que el tribunal se lleve lo que tenemos mejor como docentes y como recursos y en cuanto a nuestras habilidades. Así que vamos a intentar reconducir esa ansiedad, ese estrés con las buenas prácticas que hemos comentado, con los momentos que cuando estemos, que no podemos más, pequeños momentos de formación. De hecho, el otro día también me hablaba una opositora que decía, en la tutoría que tuvimos en el curso de técnicas de estudio, me decía, Diego, últimamente no estoy estudiando de manera convencional, es decir, no estoy estudiando de cara al tema que tengo delante, sino que estoy todo el rato consumiendo formaciones y viendo vídeos que me mejoran como docente. Y le dije, a ver, está bien, pero vamos a llevar un equilibrio. Al final, el día del examen, tenemos que hacer la prueba del tema, tenemos que hacer la prueba del supuesto práctico y hemos de estar muy entrenados a lo que nos vamos a encontrar, a las condiciones reales, en el tiempo que lo tenemos que hacer, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, si tú estás saturada, estás saturado, pues contempla en esos momentos que aún tienes que seguir avanzando, pues consumir X formación de metodologías activas de Diego, por ejemplo, o consumir X vídeo que me ayuda en neurodidáctica, o leerme un libro que me apetece leer para mejorar en algún aspecto de la vida. Y de hecho, a mí me pasaba que como ya tenía sitiado el cerebro de que todo estaba enfocado en la oposición, cuando yo leía o me escuchaba un podcast de desarrollo personal, de intentar mejorar alguna habilidad, de hablar en público que no tenía nada que ver con la propia oposición, como ya tienes las gafitas de opositor, cuando estás buscando fuera de la educación, de repente ves puentes que conectan muy bien y dices, esto me lo llevo y puedo mejorar la oposición. Así que también comprender, y ya sabéis que es muy importante que trabajemos la educación emocional en el aula, en nuestra programación y demás, pero también comprender que desde esta educación emocional lo que nos dice la neurociencia es que nuestro estado anímico, nuestro estado físico lo podemos cambiar. Tampoco ser sujetos pasivos en cuanto a emociones negativas o pensamientos que nos dinamitan o pensamientos que nos hacen de menos o pensamientos que nos dan un autoconcepto negativo. Otro día me lo decía también una compañera, yo no sé aprender, yo no sé estudiar. Bueno, ten mucho cuidado con cómo te hablas. Una de las frases que sustentan el curso de comunicación oral es, para hablar bien en público, te debes empezar a hablar bien en privado. Y esto pasa también, para hacer cualquier cosa grande en la vida, como tú no confíes en ti, va a ser difícil que otros confíen en ti. Y en la oposición tienen que confiar en ti 5 personas a lo largo de todo el proceso. Te tienen que elegir como docente, te tienen que elegir como solucionador de problemas en el caso del supuesto y también como vendedor de programaciones poco reales, porque son poco reales, pero que aún así hemos de realizar. Entonces, por favor, todos tenemos la capacidad de aprender, todos tenemos la capacidad de en 8 o en 10 semanas prepararnos una oposición de educación, si tenemos cierto bagaje, obviamente, pero aun si no hemos hecho las cosas del todo bien, hay tiempo para estar tremendamente preparado, de verdad. Vamos al presente, vamos a jugar el aquí y ahora. Es una ventaja competitiva respecto a muchos opositores, que se dice que hay pocas plazas, pero estos opositores lo están haciendo mal y espero que vosotros no lo hagáis así, que están viviendo todo el rato en el futuro en la preocupación. Antes de la preocupación, el opositor élite, que es el que me escucha, tiene que ocuparse de lo que puede controlar, de utilizar técnicas de estudio, de maximizar sus sesiones de estudio, de atacar sus debilidades y con el hacer, con el hacer lo que tienes que hacer, que ahora es momento que no todo el mundo lo hace, es como estás preparado. Imaginar en esta disonancia a la hora de tomar decisiones, cuando yo opositaba, imaginaros si yo tomo la decisión de no presentarme.
me hubiera arrepentido toda mi vida. Ahora a mí me encanta mi vida, me encanta poder ayudar a opositores, me encanta poder ayudar desde la docencia, desde la preparación, desde la formación, me gusta. Y es algo que me lo permitió hacer una buena oposición. Y yo me creía esas dudas. Una tarde y varios días estuve mal. Pensaba que no era lo suficiente, que no estaba preparado. Y cogí la parte difícil, de verdad, porque la parte fácil hubiera sido, no me presento, en las siguientes oposiciones ya está, la gente me hubiera apoyado, sé que es muy duro, no te presentes, pero yo cogí la parte difícil, verdaderamente. La parte difícil era que quedaban 30 días, 30 y tantos días, y me hice 20 simulacros. Esa es la parte que no todo el mundo está preparado. Que yo después de comer, yo comía en media hora y sabía que 2 horas de mi día no existían, porque 2 horas estaban bloqueadas para hacer simulacros. Y algo que era mi debilidad y que yo la tarde de antes que me derrumbé hice mi primer simulacro y sabía que era mi debilidad en cuanto a presentación, en cuanto a forma de expresarme, un tema que pensaba que llevaba de los mejores, lo hice de los peores. Entonces, muchas veces la gente también, y esto suena duro y cruel, pero la gente deja las oposiciones porque se va al camino sencillo. Se va a la gratificación instantánea, que en este caso es dejar de sufrir. Y el cerebro acompaña, el cerebro no quiere sufrir, no quiere estudiar. Pero claro, decisiones fáciles, vida difícil. Así que hasta el día del examen vamos a coger el compromiso de intentar tener una autorresponsabilidad gigantesca y enorme, de ocuparnos de lo que podemos controlar, y ya sabéis el mantra, que por nosotros no quede.